Buenos días. Bien, en el video de hoy vamos a introducir las reglas de derivación funcional. Para hacer esto, usamos la definición de la derivada funcional y vamos a postular algunas formas funcionales que se encuentran usualmente en teoría de campos y también en gravedad cuántica. Entonces, la primera forma que vamos a considerar es la siguiente. Consideremos esto. Como la integral de g de phi de x de x, variando en un intervalo de a hasta b. Para hacer esto podemos usar la definición de derivada funcional. Entonces, lo que hacemos es introducirla y ver qué es. Bien, entonces lo que tenemos es el primer término, que fíjense que no es la funcional como tal, sino que es esta, que depende de phi, pero también sumándole epsilon veces el delta de x menos y. Ahora, si hacemos eso, entonces todo esto se va a modificar y va a tener esta forma. Para el primer término. Y además tendremos que sumarle aquí el epsilon por delta de x menos y de x. Listo. Una vez hecho todo eso, lo podemos introducir todo esto aquí adentro. Bien, entonces hagámoslo. Bien, he reordenado todo y he puesto aquí la funcional que queremos derivar. Entonces, nada, introduje todos los términos aquí y el otro lo he dejado porque es nada más restarle la funcional. Listo. Ahora, podemos aquí aplicar lo siguiente. ¿Qué tal si intentamos aquí expandir esto en series de Taylor? Esto es válido, pues podemos expandirlo en una pequeña localidad en este delta, porque claro, si x llega a ser igual a y, aquí estaría una traslación infinita, claro, aunque sea una traslación infinita, como aquí hay un epsilon que tiende a cero, el único término que va a contribuir son los términos o el término de primer orden. Entonces no importa que toda esta cantidad sea infinito cuando x vale a y. Claro, esto se da en el sentido de que esto es una distribución y tiene soporte compacto. Muy bien, entonces vamos a seguir y lo que voy a hacer es expandir entonces este pedazo. Ahora recuerden que cuando hablamos de expansión en serie de Taylor, lo que realmente queremos decir es que le estamos aplicando un operador de desplazamiento infinitesimal. Es decir, que primero va este g de x del 1 que acompañaría a ese traslación infinitesimal más lo siguiente, epsilon veces delta de x menos y por la derivada de g de phi de x, pero con respecto a la variable que en este caso es phi. Listo. Por este otro lado también tenemos la funcional misma, que la podemos reagrupar. Y por lo tanto este término se cancelaría. Bueno, pongamos una línea aquí bonita. Dividido entre epsilon. Listo. Por lo tanto este término se cancela. Vamos a poner la cancelación con otro color. Este se va y este se va. Y me queda esto. Por lo tanto, todo esto es igual a límite cuando epsilon tiende a 0 de este pedazo. Claro, podemos evaluar la integral con esta delta y lo único que vamos a obtener será epsilon dividido entre epsilon y la derivada de g de phi de y con respecto a
phi de y. Pues nada, puedo borrar aquí el límite, ya no es necesario porque este epsilon se ha cancelado con este. Entonces, nada, es la primera derivada funcional que hemos calculado. Ahora vamos a almacenar esta regla acá. Bien, la siguiente regla que queremos comprobar es la de los productos de funcionales. ¿Cómo vamos a escribir esto? Usando la definición. Bien, ahora aquí viene algo que se suele usar en cálculo de una variable y vamos a sumar y a restar un término. Entonces, ese término va a ser a conveniencia, ya vamos a ver cuál es. Bien, el término que es sumado y restado es este que está aquí. Este y este. Bien, bueno, hasta acá. ¿Por qué lo hice? Resulta que vamos a poder factorizar por este lado esta parte de aquí junto con esta y aquí va a quedar una definición de derivada funcional. Por este otro lado vamos a poder factorizar g y vamos a tener otra definición de derivada funcional. Bueno, realmente el que vamos a factorizar aquí será este término junto con este término de acá. Este término se va a factorizar con este término. Ahí vamos a obtener la definición de derivada funcional sobre g. Y después vamos a factorizar este término, la g de este término, junto con la g de acá. Y ahí vamos a obtener la definición de derivada funcional de f. Bueno, hagámoslo para que todo esto quede claro. Bien, aquí he factorizado los términos que mencioné. Entonces fijémonos que cuando hagamos este límite, esto va a ser la definición de derivada funcional sobre g y esta la definición de derivada funcional sobre f, y esto demuestra que pues es simplemente la regla de Leibniz aplicada a este producto. Bien, aquí queda reescrito de una mejor manera y vamos a almacenar esta regla acá arriba. Bien, ahora vamos a ver la regla para derivar funciones compuestas, pero son, bueno, esta es una funcional compuesta de otra funcional. Vamos a ver qué tal, cómo nos va con esto. Usualmente también en cálculo de varias variables, aquí se toma, bueno, este pedazo se lo deja y se multiplica aquí por un factor, un 1, pero escrito de una manera un tanto que nos facilite las cosas. Entonces voy a escribirla. Bien, es este factor por el cual tenemos que multiplicar, es un 1 en últimas. Y ahora lo que vamos a hacer es intentar pasar este a este lado y este epsilon al otro lado. De esta forma. Y ahora lo que vamos a ver es que esto se identifica con la derivada funcional de g. Pero todavía queda la incógnita de qué es esto. Bien, esto hay que pensarlo mejor, no es algo tan trivial, así que vamos a recurrir a la esquema de discretización que habíamos planteado anteriormente. Este esquema de discretización pues se basa en la aproximación de Euler y lo que trata de decirnos es que podemos pensar una funcional como una función de infinitas variables, donde cada una de esas variables correspondería a g como, bueno, en este caso a phi, como, o las imágenes de x a través de phi como las variables, ¿sí? Y hemos tomado, o bueno, hacemos esa línea poligonal que habíamos escrito antes, y eso es lo que significaría el campo, pero de una manera discretizada, y pues como varían esas imágenes serían las variables, y eso sería más o menos una funcional. Así que vamos a ver qué podemos hacer aquí. Bien, la funcional g puede ser vista como una función de varias variables. Entonces, si queremos plantear esta funcional, que la vamos a desplazar con una función lambda. Claro, esta función lambda, aquí cuando hacemos la derivada funcional es reemplazada por una delta, pero en términos generales puede ser cualquier cosa. Listo.
Entonces, teniendo en cuenta esto se puede llevar a lo siguiente. O hay una correspondencia con una función g aproximada, claro, donde cada una de las variables va a ser nada más ni nada menos que la función evaluada en un punto. En este caso esto significa que es phi de x sub menos 1. Y ahora a esto le sumo un epsilon lambda menos 1. Y así continúo con las demás variables. Listo. Ahora, recordemos que esto, claro, como la he desplazado un poquito, esto se puede ver como la función en phi, en las phis, más un corrimiento, pero ese corrimiento se escribe en términos de las derivadas parciales de g. De esta forma, listo. Ahora, ¿qué otra cosa podemos ver? Bueno, también reflexionemos sobre la naturaleza de este g. G no es un objeto que toma funciones y las mapea a reales o complejos, es decir, que este coso pertenece a los reales o a los complejos. Listo. Ahora también lo mismo pasa cuando tengo g de phi. Ahora vamos a ver que, bueno, eso lo que nos está diciendo básicamente es que la imagen de todo esto va a ser un número, es decir, meto una función y sale un número. Ahora, también f se puede ver como una función de varias variables, ¿sí? Pero cuando se compone con g, eso significa que en cada una de las entradas de f está poniéndose un número que pues es la imagen de g, ¿sí? Bueno, entonces la correspondencia se vería de la siguiente forma. F, la función asociada a f, a la funcional f, le estaría entrando en cada uno de sus argumentos g de phi de x y así en cada uno de ellos. Aquí vendría otro g de phi de x y así. Recordemos que esto actuaría como si fuese un número. ¿Listo? Claro, lo mismo se tendría para esta funcional, la funcional f de g, pero ya no solo de phi, sino también a phi se le ha sumado epsilon veces la función lambda. Esto también se puede ver como de manera análoga como la misma función, pero en cada uno de sus argumentos esto. Listo. Esto es lo que tenemos para cada una de las f's y las g's. Muy bien. Esto, bueno, sería análogo a que si, pues no sé, yo tengo f, que es una función de varias variables, siempre le esté metiendo el mismo argumento, ¿sí? Por ejemplo, x, x, x y así en todos los argumentos. En este momento es hora de usar la imagen de g vista desde el punto, vista desde este marco donde g es discreta, ¿sí? Sus variables son discretas. Lo que haré entonces será cambiar g, es decir, hacer otra correspondencia a esto. Es decir, que esta f de estas g's puede ser vista como lo siguiente: f en cada entrada, g, pero g que es esta función de varias variables. Claro, fíjense que esto tiene que ser reemplazado por esto, que a su vez es igual a esto, por lo menos en primer orden. Es decir, que aquí habría un g, voy a omitir todos estos phis, pues para cortar la notación, más epsilon veces suma sobre i lambda sub i derivada de g con respecto a phi sub i. Listo. Y así con cada una de las entradas, también con la siguiente. En todas se va a poner lo mismo. Ese sería el punto f absolutamente discretizada. Bien, ahora vayamos a lo que queríamos calcular, que era esto.
básicamente, este pedazo de aquí. Este pedazo de aquí lo podemos ver como esto. Claro, en vez de lambda se pondría una delta. Y ya este pedazo, pues nada, simplemente pondría la f, pero también con todo esto discretizado. Y también toca ver qué es lo que está aquí abajo en el denominador. Pero nada, esto simplemente sería g, una expansión en serie de Taylor, ¿sí? Que cancelaría con g, claro, desde el punto de vista discretizado. Así que vamos a escribir toda esta expresión de acá arriba, que va a ser una cosa bastante larga. Bien, he denotado i a todo este pedazo sin la derivada funcional, solamente a este pedazo de acá. Y en su versión discreta, todo esto se puede ver como esto. ¿Por qué este pedazo se ve así? Porque, pues nada, he usado lo que habíamos calculado antes, que era esto, ¿sí? Pero he puesto g en su versión discreta, pero claro, como su versión discreta en este sector es esto, pero esto se puede escribir como esto, y esto se puede escribir como esto, ¿sí? Eso es lo que he usado aquí arriba. En la parte de abajo, pues nada, la expansión en serie de Taylor de g, que ya la vimos acá arriba, que nos lleva a esto, y eso es lo que se escribe con menos g, y pues por lo tanto pongo aquí menos g. Listo. Parece muy complicado, pero no, pues ya vemos que un término se va, g con g, pero falta expandir esto. Ahora fijémonos que en cada variable siempre va a haber el mismo término, ¿sí? Claro, esto lo podemos ver otra vez como una función de varias variables, en donde a cada una de ellas siempre se le suma este término y por lo tanto podemos hacer una aproximación otra vez usando la serie de Taylor del operador de desplazamiento. Es decir, déjenme escribir esto como f de g más unos términos de corrección. Bien, escrito cuidadosamente, como hemos expandido esto en serie de Taylor, se escribe de esta forma: f de siempre g en todas las entradas de f más los términos de corrección, que siempre van a ser los mismos para todas las g's, por lo tanto salen de la sumatoria usual y se deriva f con respecto a g, lo cual pues nada, es la expansión que uno siempre realiza, pero para muchas variables. Ahora lo que pasa es que esto se cancela con esto y esto se cancela también con esto. El único término que queda es este, pero este se puede expresar en términos también de una derivada funcional de la siguiente manera. Si por ejemplo aquí ponemos 1 sobre epsilon' y epsilon', ¿sí? Donde epsilon' no es nada más que la partición, claro, la partición realizada sobre esta función f, es decir, sobre el conjunto que toma f, o el conjunto o dominio de f, y hacemos el límite cuando epsilon' tiende a 0, que es básicamente hacer que f sea continua, perdón, que f pase al continuo, es decir, que sea la funcional como tal. Esto de aquí no es nada más que lo que habíamos definido como derivada funcional, pero bajo este símbolo, bajo este símbolo de sumatoria, el cual se vuelve una integral. Entonces fíjense lo tanto complejo que se volvió esto. Entonces ahora lo que llamamos sí en el continuo, bueno, ¿qué significa está ahí con estas cositas aquí? Significa que he omitido un montón de límites que hay implícitos. Por ejemplo, el límite cuando la partición asociada al dominio f, ¿sí?, tiende a 0, cuando la norma de esa partición tiende a 0, eso no lo incluí. Todo esto está incluido acá, ¿sí? Y eso no lo he escrito, pues para ahorrar notación, porque si no me la pasaré escribiendo aquí el límite de muchas cosas. Bueno, todo esto, claro, hay que rogar porque los límites existan, etcétera, pero aquí estoy suponiendo que todos estos límites existen y de hecho eso es una de las hipótesis para trabajar en teoría de campos. Por eso se imponen condiciones sobre los soportes de phi
y también de esta función que es una función test. Listo. Entonces, para escribir ya lo que sí, que pues nada, voy a llevar esto al continuo y si me creen, yo creo que sí, porque ya lo hemos discutido antes. Esto es derivada funcional de f con respecto a g, sí, pero ya no tengo función test, así que este epsilon se vuelve una de x, sí, suponiendo que claro que g es funcional de el campo phi. Voy a escribirlo mejor. Entonces, aquí va a haber, esto es funcional del campo, y esto es funcional de la funcional del campo. De x todo esto. Claro, y como estamos calculando todo esto siempre en un intervalo, pues el intervalo va de A hasta B. Y brutal. Todo esto es brutal porque lo que hemos visto es que y, que era lo que está aquí arriba, simplemente este pedazo, todo esto, es una integral y pues nada, no se miraba tan complejo, ¿cierto? La derivada de la composición de dos funcionales. Pues resultó que aquí hay una integral sobre esta cosa y también resultó que tiene que multiplicarse por la derivada funcional. Es parecida a una regla de la cadena, pero un tanto más elaborada. Bien, he puesto aquí la última identidad, o bueno, la última regla de derivación funcional. Y pues nada, estas tres son las, digamos, las principales o las que más dolor de cabeza nos suele dar a la hora de demostrar. La linealidad se demuestra fácil y pues cuando también phi es una derivada o también derivadas al cuadrado, basta con aplicar esto y ya hay videos sobre qué es lo que pasa cuando phi, bueno, cuando la funcional estamos integrando una derivada, hasta una derivada segunda. Este video lo tiene Javier García en su canal, así que lo pueden ver ahí. He decidido no hacer esa parte porque digamos ya está hecha, así que les traigo algo un tanto nuevo. Listo, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo video.